¿Tienes un bebé celestial? Bienvenida a tu espacio, a tu casa, donde hablamos de la experiencia de ser madre de un ser no físico, de espiritualidad, de milagros, de duelo, de crecimiento y todo lo que tu corazón ansía saber y experimentar en esta nueva vida. Yo soy Patricia Mora, life coach espiritual y tanatóloga. Este es un espacio para renacer del dolor, para ver más allá de lo físico, para conocer más a nuestros bebés y apreciar el milagro de su existencia. Mi misión es que tú te permitas ser transformada por tu bebé, que vivas en plenitud, sabiéndote elegida y amada por quien te ha amado desde todos los tiempos. Podemos vivir con los pies en la tierra y la mirada puesta en la eternidad. Hola mis queridas mamás y papás de esta gran comunidad Fénix, de todo el mundo, donde quiera que te estés conectando, desde México, desde la ciudad, desde el norte, desde el sur, desde otros países, desde Guatemala, desde Puerto Rico, desde Chile, Argentina, que siempre nos mandan muchos saludos. Hoy quiero hacerles llegar un abrazo muy grande, un saludo muy especial para todos ustedes que están lidiando día a día con el dolor de tener a nuestros hijos en lo no físico, de ser mamás y papás espirituales, pero que también por otro lado viven con el orgullo en el corazón de llevar adelante una maternidad y una paternidad única, milagrosa, maravillosa en su propia forma, en esta forma sui generis, que es de su propio género, que es única. Hoy quiero darte la bienvenida con todo mi cariño, con todo mi amor y darte las gracias porque estás aquí escuchando este episodio especial. Y digo especial porque hoy quiero contarte un poco de mi historia acerca de cómo fue que empecé este camino de ayudar a más mamás y a más papás que están viviendo el duelo, mamás como tú, mamás como yo, que estamos en este camino de ayudar a otras personas que están duelando, de ayudar a otras almas que están viviendo experiencias de dolor, experiencias de pérdida y que necesitan sin duda un faro, una luz, una palabra de esperanza y que nosotros podemos ser ese canal para hacerlo. Y entonces quiero contarte un poquito acerca de cómo fue para mí recibir este llamado. Te voy a contar un poco la historia de cómo empezó y también poco a poco te voy a explicar lo que es este llamado, lo que se vive de este lado para que tú puedas verificar en tu corazón si hay un llamado del alma a ayudar a más papás, a más mamás, o si tienes un llamado también a especializarte y a saber todo lo que tienes que saber sobre este duelo que estás viviendo hoy y todos los días. Así que vamos a empezar con esta historia. Lo primero que quiero contarte es, y tú ya lo sabes, cuando yo me casé en el año 2012, en realidad el gran sueño era formar una familia, era tener hijos y vivir con ellos todo lo que en realidad uno quiere venir a experimentar a este plano, a este planeta Tierra. Quería amarlos, criarlos, conocerlos y ayudarlos a ser ellos mismos. Y yo vengo de una familia, te quiero contar, como muy unida. Yo soy como muy unida a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Tenemos una familia nuclear maravillosa. Y en ese sentido yo he disfrutado en lo personal tanto de la convivencia familiar, he disfrutado en mi vida tanto a mi familia, que creo que todos somos como almas gemelas en este clan en donde disfrutamos muchísimo de estar juntos, muchísimo de la convivencia, de aprender, de apoyarnos, de tener nuevas experiencias, de reflexionar muchísimo sobre la vida. Tenemos conversaciones súper largas, de esas que jamás se te olvidan. Y entonces, en ese sentido, quiero que sepas que yo venía o vengo de una familia realmente muy unida, que me hace muy feliz
Y claro que mi sueño en ese momento era formar la mía propia. Quizás te identificas, ¿no? Quizás no, no sé cómo sea tu historia, pero quiero que entiendas un poquito de dónde vengo, ¿no? Y entonces, en ese ánimo y en ese sueño, nos casamos con quien fue mi esposo, con el anhelo profundo de tener una familia. Y fue así como llegó mi primer hijo, Patricio, que tú ya te sabes la historia, que tuve un aborto espontáneo con Patricio, que fue el primer shock de la pérdida gestacional en mi vida. Y francamente, en ese momento todo lo que quería yo era sobrevivir. Como que veo que mi primera pérdida o la trascendencia de mi primer hijo fue básicamente supervivencia. No entendía nada, no dimensionaba bien lo que me había pasado, estaba profundamente confundida, me sentía perdida y como era la primera pérdida tan significativa de mi vida, francamente me sentía como en esta montaña rusa brutal de emociones, súper perdida con un miedo profundo de que me volviera a pasar o todavía ese miedo tan grande o quizás más grande de que no pudiera vivir una maternidad terrenal. Entonces, en el momento en que Patricio llega a la Tierra, en el momento en que trasciende y que yo intento recuperarme y sobrevivir, quiero decirte que en ese momento no sentí como el llamado todavía, porque tengo clarito cuando sucedió. Entonces, con Patricio no llegó el llamado. ¿Y a qué me refiero con llamado? Me refiero a precisamente ese deseo del alma que me empujaba a querer ayudar a otras personas que estuvieran pasando por este duelo. Pero un llamado del alma es algo fuerte, es energéticamente, es súper fuerte, no es algo que puedas ignorar. Y cuando pasó lo de Patricio, honestamente no lo sentí así en ese momento. Pero conforme pasó el tiempo y tú sabes que llegó mi hija Ángela, y con Ángela ella trascendió a los 5 meses de gestación. Tuve una placenta previa, por si no has escuchado por ahí mi historia. Y fue muy duro ese duelo porque lo sentí como un duelo acumulado. Es decir, que creo que ni bien había procesado todavía lo de Patricio, cuando me embarqué en este embarazo, en este nuevo embarazo con mi hija, y francamente entré llena de miedos, llena de ansiedad. Creo que fue un embarazo que francamente sufrí más que disfrutar. Y entonces cuando sucede que mi hija trasciende, recuerdo muy bien que, bueno, pues debes saber que fue una cesárea. Una cesárea, vamos a decir, pequeña en el sentido de que tenía 5 meses, ¿no? Tenía como 24 semanas. Y me recuerdo muy bien en esa clínica. Me recuerdo perfectamente destrozada, sin explicaciones, sin una sola respuesta de por qué estaba yo viviendo esto otra vez. ¿Por qué me volvía a suceder? ¿Por qué estaba otra vez con brazos vacíos escuchando desde otras habitaciones cómo celebraban la llegada de bebés sanos? Y en mi cuarto estaba inundado de un duelo y de un dolor que se repetía. No entendía, estaba destrozada, quizás tú te identificas conmigo en esto. Y si la primera vez que me pasó, yo ya dudaba o tenía miedo de que fuera a ser mamá terrenal algún día, pues has de imaginar cómo me sentí en la segunda ocasión. Mis esperanzas, mis sueños, mis ilusiones de ser mamá terrenal, de pronto se fueron a pique. Y sentí que el universo me estaba dando como un mensaje muy potente que me estaba diciendo, esto no es para ti. Uf, muy fuerte, muy doloroso. Y finalmente quiero decirte que tras mi recuperación, que no fue nada fácil porque
Cuando pasó lo de Ángela, me transfundieron sangre, perdí mucha sangre. Tuve una recuperación muy dolorosa físicamente, además de lo emocional. Y me recuerdo que cuando llegué al elevador, en el momento en el que me dieron de alta, y tú sabes lo que es salir del hospital, cuando te dan de alta y no llevas a tu bebé en brazos, llevaba la herida de la cesárea, no podía ni bien caminar, los pies hinchados, mis pechos llenos de leche, destrozada. Pero me acuerdo que en el momento en el que subí al elevador, llegó un pensamiento a mí. Un pensamiento que fue como una voz interna. Ojo con esto, porque es diferente como cuando tú elaboras un pensamiento, que eres consciente de ello, a cuando escuchas dentro de tu mente, dentro de tu cabeza, algo que tú no estabas ni pensando y que de repente llega como una iluminación o una epifanía. Y en medio de ese dolor tan profundo, ahí a la mitad del elevador, profundamente dolida y rota por mi pérdida, por mi segunda pérdida, escuché una voz que me decía, un día vas a ayudar a esta tribu. Ahí fue como la primera manifestación de este llamado en mi corazón, la primera vez que lo escuché en mi alma. Un día tú vas a ayudar a todos los que viven esto que estás viviendo en este momento. Porque yo no sé si a ti te tocó, cuando yo tuve mi primera y mi segunda pérdida, la realidad es que en el hospital en donde estaba no había apoyo efectivo, especializado y oportuno para mí que estaba empezando un duelo gestacional. Había enfermeras que muy humanas y con la mejor intención trataron de hacer como lo posible para que yo estuviera bien. Recuerdo que en ese momento me visitó una chica muy joven, psicóloga del hospital, en mi segunda pérdida con Ángela, que me dijo así como, ¿qué puedo hacer por ti, no? Y yo honestamente no pude ni responder, no tenía idea. Y eso fue para mí como un foco rojo, porque pensé, es que uno vive aquí, en estas cuatro paredes. Una de las peores experiencias de la vida, que es ver a tu bebé trascender. ¿Quién te podría preparar para algo así? Y tristemente, no hay un apoyo, alguien que pueda verdaderamente sostenerte en el momento en que estás sintiendo que se te derrumba la vida, en el momento que te dicen no hay latido, en el momento en que te dan la noticia de que tu bebé trasciende. Te quedas suspendida en el aire. Yo así me sentí. Me sentí completamente suspendida en el aire sin nadie que me pudiera ayudar verdaderamente. Porque las personas que querían ayudarme, que venían a decirme, Pati, aquí estoy, Pati, sí, pero es que no tenían idea de lo que yo estaba pasando de la piel hacia adentro. No sabían ni por tantito lo que es estar en mis zapatos en ese momento. Entonces de pronto me sentí tan sola, tan incomprendida, tan... sí, sola. Y recuerdo que por eso vino ese llamado a mí de un día yo voy a ayudar. Debe de existir alguien que pueda dar un apoyo como lo necesitamos los papás celestiales. Entonces, en ese momento fue la primera vez que sentí o que escuché ese llamado del alma en mi mente. Siguió la recuperación en casa y tú sabes bien a qué me refiero. Una recuperación que es más dura, la recuperación del alma, la recuperación del corazón, la recuperación de las emociones, del cuerpo emocional, que del cuerpo físico. Viví mi recuperación poco a poquito, me fui como rehabilitando, como yo con Ángela estuve 2 o 3 meses en reposo.
Recuerdo que poco a poco empecé a manejar otra vez, empecé a hacer ejercicio otra vez, empecé como a retomar la normalidad poco a poquito. Y entonces de vez en cuando venía esa voz a decirme otra vez, tienes que hacer algo. Pero te digo algo, yo no tenía idea cómo. Estaba totalmente perdida y lo que es más, yo pensaba, ¿cómo podría ayudar yo si yo estoy para que me ayuden? ¿Cómo podría ayudar yo a otra persona si no tengo idea de cómo salir adelante de esto? Fue algo que quedó como trunco, se quedó ahí. Creo que fue la primera llamada. Y finalmente tú sabes que después de que Ángela trascendió, yo me fui de viaje, estuve 2 años de viaje haciendo una maestría, salía con mis amigos, con quien era mi esposo, muchas experiencias familiares, o sea, me aboqué a vivir todo lo que no tenía que ver con la maternidad porque en ese momento yo no estaba lista para volverme a embarazar. Y entonces llegó el momento en el que decidimos ir por otro embarazo y tú sabes que fue ahí cuando llegó mi alma gemela, Patty, mi plumita. Entonces con Patty, quizás tú has escuchado esta historia, pero con Patty tuve un embarazo de maravilla. Lo único o la gran diferencia aquí fue que Patty tenía una condición de una anomalía cardíaca que se llama anomalía de Epstein. Y se la detectaron en el 5.º mes, por lo que empecé a vivir el duelo anticipado desde el embarazo. Entonces, quizás puedes imaginar cómo me sentía cuando me dieron el diagnóstico de mi hija, porque el pronóstico era muy reservado y no sabíamos si iba a sobrevivir en el embarazo, si iba a vivir al nacer, si iba a trascender cuando naciera, si iba a requerir una operación de corazón urgente. O sea, no teníamos idea. Incertidumbre total de lo que fuera a pasar con mi hija en el embarazo. Y desde ahí empezó, voy a decir así, este duelo anticipado. Empezó este calvario por mi hija. Y por el otro lado también, y tú lo sabes, empezó la etapa más bella que he tenido en mi vida y que seguramente tendré en la vida, que fue su presencia, su llegada, su existencia, llegando aquí a la tierra. Entonces, cuando vivo todo lo de Patty, lo viví intensamente. No tuve tiempo siquiera de pensar en ayudar a alguien más porque estaba totalmente viviendo la experiencia que ella requería que yo la viviera intensamente. O sea, tú sabes que nació, que estuvo 2 meses en la terapia intensiva neonatal en la UCIN, y que luego vino a casa por 4 meses increíbles, milagrosos, maravillosos, los mejores de mi vida, y que finalmente un 7 de julio trascendió. Ese periodo en el que ella estuvo aquí en la tierra, para mí creo que fue como un periodo, como cuando te vas a un intensivo, a un curso intensivo, te vas a un internado, a vivir una experiencia que te cambia la vida, que te transforma a todo nivel. Eso fue para mí ese periodo con mi hija. Patty vivió 6 meses aquí en la tierra y durante esos 6 meses todo lo que yo podía pensar, respirar, comer, hacer, decidir era que ella estuviera bien, que ella sobreviviera y que en algún momento pudiéramos llegar a esa cirugía del corazón que necesitaba. Tú hoy sabes que el destino de ella no era llegar a esa cirugía, porque ella trascendió con su corazón intacto, anómalo pero artesanal. Y entonces cuando Patty trasciende, caigo en este proceso de duelo por tercera vez, pero infinitamente más denso, muy, muy profundo. Eh, fue, ¿Qué te puedo decir si tú sabes lo que es la trascendencia de un hijo? Para mí fue la tercera vez, estaba despidiendo a mi tercera hija al otro lado. Entonces llegó un momento en que honestamente me pregunté si podría sobrevivir a tanto dolor. Me sentía perdida en el mundo sin ella. Sentía que
no tenía sentido estar aquí. Sí, mis hijos estaban del otro lado. No tenía idea por dónde iba a comenzar porque además debes saber que mi matrimonio de 7 años, en el momento en el que Patty trasciende, se vino abajo. Entonces empecé a lidiar también con un duelo por la separación y el término de una relación de un matrimonio de 7 años. Yo honestamente ya no sabía ni por qué lloraba, porque era tanto el dolor, tanta la pena y tanto el miedo, porque estaba invadida de un miedo de qué va a ser de mí ahora, qué voy a hacer, o sea, qué viene para mí, yo ya qué voy a hacer en la tierra, por dónde voy a empezar, me voy a poder reconstruir, podré salir adelante de esto. Bueno, quiero decirte que en ese momento de tanta densidad, decidí venir al Caribe desde donde estoy grabando este episodio. Quise venir al mar, a la playa, a la naturaleza, a duelar a mi hija y a duelar ese matrimonio que se estaba acabando. Fue un mes profundo, el más profundo de mi vida quizás. Un mes en donde vine a afrontar sola todos mis miedos, todos mis duelos, todas mis inseguridades, todas mis preguntas sin respuesta, todo mi dolor del alma, a drenarlo cada día, a llorar sin parar y volver a llorar y volver a llorar, sin entender nada. Y así, en este mes que estuve en el Caribe, me acuerdo muy bien que estaba en el cuarto de este hotel y estaba escribiendo, porque la escritura ha sido realmente mi salvavidas en este proceso de vida. Y me acuerdo que aterricé todo lo que había pasado con Patty desde que fue el positivo hasta que trascendió. Es como si hubiera documentado todo. Empecé a aterrizar absolutamente todo lo que vivimos desde que fue el positivo, desde lo que vivimos cada mes, desde cuando nos dieron el diagnóstico, cómo se llamaban los doctores, cómo se llamaban las medicinas que me habían dejado, los medicamentos en el embarazo, cómo se llamaban los especialistas que vimos. Cuando Patty nació, cómo fue todo con santo y seña. Cuando estuvo en la UCIN, anoté todos los medicamentos, todas las noticias, las 3 cirugías por las que pasó, lo que habían dicho los médicos, las cosas que me pasaron a nivel espiritual que todavía no me explicaba, las visiones que tuve, los sentimientos, el entendimiento, la comprensión de muchas cosas que sucedieron en ese momento. Y empecé a aterrizar como si le diera un download enorme a todo lo que había vivido con mi hija. Todo, nada quedó fuera, desde el detalle más chiquito hasta el más grande. Y pensé, todo esto en algún momento o algún día me va a servir. Porque volví a escuchar la voz de este llamado en mi corazón. Tan lo sentí que me acuerdo de mí misma yendo al súper, comprándome este cuaderno, una pluma para poder aterrizar todo lo que estaba pasando en ese momento. Y después de documentar toda la historia con ella, cosa que te recomiendo hagas, no importa hace cuánto trascendió tu bebé, te lo recomiendo porque son cosas que yo temía que podría olvidar y de alguna manera descansé tanto cuando lo aterricé. Y bueno, te lo dejo sobre la mesa. Pero entonces fue ahí cuando volví a sentir este llamado de que yo tenía que hacer algo por todas las personas o por los papás, por las mamás, por las familias y también por los bebés celestiales que habían trascendido, que yo tenía que aportar, aunque sea mi granito de arena, a esta vivencia por la que pasamos millones en la humanidad, en todo el mundo, en todos los países. Millones de personas vivimos esto. Entonces, siendo así, empecé a aterrizar lo que soñaba hacer algún día. Y me acuerdo que escribí, voy a escribir un libro,
Recuerdo haber puesto que iba a abrir mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Facebook. Recuerdo que puse que iba a dar cursos y que iba a tener espacios seguros, empáticos, de contención para personas que hemos vivido esto, donde se sintieran comprendidas, donde se sintieran abrazadas, no juzgadas y que se pudieran identificar. Entonces hice esta gran lluvia de ideas de todo lo que quería hacer y pasando un poco más el tiempo, cuando regresé del Caribe, me puse a leer como no imaginarás, porque además entró la pandemia. Entonces, para mí en lo personal, la pandemia representó muchísimo tiempo disponible para aprender, para leer, para prepararme. Y empecé a leer todo lo que pude respecto al alma, a trascender, a la experiencia que tiene el alma cuando trasciende, los acuerdos de alma. Me aboqué a la espiritualidad porque ahí fue donde encontré la luz que tanto necesitaba. Y después de estar leyendo tanto, aprendiendo tanto, finalmente me dije, creo que es momento de empezar a aprender algo más para poder ayudar a otras mamás en duelo. Pero hoy quiero decirte algo que yo pensaba en ese tiempo y que después me di cuenta que estaba equivocada. Yo pensaba que habiendo vivido 3 veces este duelo, yo pensaba que teniendo esta experiencia de tener 3 pérdidas y cada una además muy diferente, con muchos retos distintos, creía erróneamente que eso era suficiente para poder ayudar a otras personas, porque la experiencia me daba la autoridad. Yo lo viví, yo te puedo ayudar. Yo lo viví, o más bien, yo lo sobreviví y yo puedo ayudarte. Te puedo dar un consejo, te puedo dar una palabra, te puedo recomendar un libro. Y entonces, en una ocasión, ya que había abierto mis redes sociales, ya que había empezado a hacer mis pininos en todo este tema que hoy conoces, pues como mis redes, como Madres Fénix, me acuerdo que una mamá me agendó como una sesión de acompañamiento. Y entonces dije, maravilloso, creo que esta es mi oportunidad de ayudar. Me acuerdo muy bien de ella, me acuerdo de su historia, me acuerdo de su bebé. Y nos sentamos y en Zoom finalmente me senté a escucharla. Creo yo que habrían pasado en ese momento unos 8 o 9 meses después de que Patty trascendiera. Y en el momento en que me empieza a contar su historia, la empecé a escuchar, empecé a sentir su dolor, empecé a ver sus lágrimas. Y en ese momento me di cuenta que aunque yo tenía todo el deseo de poderla ayudar, de aportarle algo, de quitarle sufrimiento de encima, no sabía cómo hacerlo. Y entonces aprendí que no bastaba la experiencia, que necesitaba las bases, las herramientas, las formas, las prácticas, las técnicas que finalmente me ayudarían a acompañar a alguien que está viviendo este duelo tan duro. Desde la empatía, desde luego, porque yo lo he vivido, pero también con todos los conocimientos necesarios para poder ayudar, orientar y acompañar a esa persona. Fue una gran lección para mí que te comparto hoy porque quizás puede servirte, ¿eh? Porque quizás tú estás pensando en ayudar a más personas, en dar una plática, en dar una presentación, en dar una sesión, no sé. Y solamente quiero decirte que si en algún momento te has sentido insegura, si en algún momento has dudado si puedes hacerlo o no, eso se debe también a que te faltan las bases, porque la experiencia la tienes. Finalmente, cuando me di cuenta de esto, decidí certificarme como Life Coach espiritual. De profesión debes saber que yo estudié contaduría pública y finanzas y que hice un MBA en alta dirección. Y en ese sentido, aunque yo trabajé muchos años en la parte administrativa de una empresa,
nunca sentí que eso me llenara el alma. Nunca sentí que fuera como mi propósito o que yo estuviera sumando algo al mundo. ¿Te has sentido así? Trabajaba porque tenía que trabajar. Y no voy a negar que en algún momento tuve satisfacciones laborales de estas empresas, pero no sentía que fuera lo mío. Y entonces, eh, finalmente, después de estudiar muchas certificaciones, muchos programas, muchos cursos, etcétera, me certifiqué como life coach espiritual. ¿Por qué espiritual? Pues porque, como te conté, yo sabía que para mí, en mi caso, lo espiritual es lo que me iba a dar luz, lo que me iba a ayudar a restaurar mi alma y a volver a vivir con un propósito, con un sentido e incluso atreverme a decir, a volver a ser feliz. Esta certificación me llevó 9 meses intensivos que pasé en pandemia, de estudiar muchísimo, de leer muchísimos libros, escuchar muchísimos podcasts, hacer muchísimos ejercicios de trabajo personal, sanar heridas de mi infancia, verme sin filtros, ver mi luz, ver mi sombra. Y bueno, te puedo decir que fue un proceso profundamente transformador porque cuando te certificas como coach, cuando tomas una certificación, tu primer coach eres tú. Tienes que conocerte muy bien, tienes que saber cuáles son tus sombras, tus dolores, tus heridas, lo que llevas en el alma, para poder desde un lugar genuino ayudar a otra persona que está en duelo. Entonces finalmente me certifiqué. Para mí fue maravilloso y fue un gran logro certificarme como coach espiritual. Pero después sentía que me faltaba especializarme, sentía que me hacía falta la parte del duelo. Porque si bien como life coach espiritual puedo ayudar a personas que estén pasando por cualquier situación, llámese una separación amorosa, llámese un trauma de la infancia, sanación de niño interior, personas que necesitan un plan de vida, un diseño de vida, que quieren aprender a manifestar, que quieren aprender a usar la ley de la atracción. Todo eso ya lo sabía, pero quería especializarme aún más en el tema que me apasiona, que es el duelo. Y entonces tomé otra certificación internacional para ser coach de duelo. Y entonces sí, profundicé en los temas que amo, que me apasionan, que es el tema de cómo poder navegar el dolor tan grande que sentimos y eventualmente transformarlo y poder vivir una vida de plenitud integrando el duelo a nuestras vidas. Fue una certificación que también me llevó alrededor de 6 meses. También leí muchísimo, escribí muchísimo, tuve que hacer mucho trabajo personal. Tuve que hacer sesiones en vivo de coaching para que me corrigieran, para que me dijeran, ¿no? Por los principios de coaching universales, muchísimas tareas. Bueno, ¿qué te digo? Y finalmente me certifiqué. Y entonces sí te puedo decir que me he sentido ahora sí finalmente preparada para el momento de ayudar a una persona que está pasando por lo que tú y yo hemos pasado. Porque para poder ayudar a alguien necesitamos las herramientas correctas y efectivas. Se trata no solamente de sentarnos a escuchar y acompañar. Un coach busca resultados. Un coach busca llevar a la otra persona del punto A al punto B. Y en el duelo, si bien eso no se puede a veces tener tan claro, sí puedes aportar muchísimo más que solo acompañar. No solamente se trata de tener una escucha activa y empática para la persona que te está contando la historia más sagrada de su vida, que fue el trascender de su hijo. También aprendí a protegerme energéticamente porque escuchar tantas historias, yo hoy te puedo decir que conozco cientos de historias de trascender de bebés. He escuchado desde bebés que trascienden en las primeras semanas, desde el vientre a mitad del embarazo,
que trascienden por causas conocidas, por causas no conocidas, por temas diagnosticados o no diagnosticados. He escuchado también casos de bebés que trascienden por accidentes, tanto en el vientre como ya nacidos, o con alguna condición difícil que no pudieron sobrevivir. Y te puedo decir que he escuchado ya al día de hoy tantos casos que tuve que aprender a protegerme energéticamente, a entender que la historia de quien me está contando no es mi historia. Y entonces poder desde ese lugar acompañar y escuchar empáticamente, pero sin que te afecte a ti. Eso fue algo fundamental y me hice de muchas herramientas para poderlo hacer ahora. También un coach identifica cuáles son las creencias que está teniendo la otra persona que lo limitan y que le están agregando sufrimiento, porque en el duelo hay muchos pensamientos que agregan sufrimiento. El dolor es legítimo, nadie te va a poder quitar el dolor porque tu hijo no está físicamente en la tierra, pero tú puedes agregar mucho sufrimiento permitiéndote pensamientos que son falsos. Un coach te ayuda a eso, a identificarlos, a quitarlos de tu vida. Empecé a entender y aprendí a identificar duelos normales y duelos complejos, duelos patológicos o duelos que ya necesitaban la intervención profesional de psiquiatras. Empecé también a hacerles preguntas de poder, ofrecer nuevos planteamientos y nuevas perspectivas cuando alguien te está contando algo y tú puedes darle otra mirada a la situación que muchas veces les cambia la vida. ¿Cuándo poder poner mi experiencia como un espejo para otros? ¿Cómo estructurar una sesión? ¿Cómo contienes a alguien que genuinamente está en un momento de muchísimo dolor, que no puede ni hablar, que está en un llanto profundo y poderle acompañar desde la empatía, con toda la compasión y con todo el amor, sin que eso te afecte a ti? Que tú puedas seguir conteniendo, que tú puedas seguir actuando, separando su historia de la tuya. Esto y muchísimo más es lo que aprendí siendo coach. Muchos papás, cientos de papás hoy ya se han ayudado del coaching para duelo. Ahí está mi comunidad de Soy Fénix, de Soy Arcoiris, mi programa de Tu Luz en Mí, mi programa de Portal Sagrado. En todas estas comunidades a tantas personas les he podido ayudar desde el coaching. Hoy además he escuchado testimonios de todo tipo. He visto muchos papás que son admirables, que son en verdad ejemplos a seguir. Y finalmente tú ya sabes lo que tengo allá afuera hoy. Está este podcast que estás escuchando. Está mi libro que escribí que se llama Mi bebé nació al cielo. Este libro ya tiene más de 2,000 libros vendidos, pero también es repartido en más de 100 hospitales en Estados Unidos. Y así la comunidad ha ido creciendo. Ahí están mis redes sociales. Tengo hoy comunidades maravillosas que puedo decir que ya somos familia. Y finalmente, después de más de 10 años de duelo, me ha llegado el momento de aportar una semilla más al mundo. Y esto es mi nuevo diplomado en coaching para duelo gestacional. Quizás ya lo has visto en redes, ya está allá afuera y ya tengo inscripciones abiertas. ¿Tú has sentido un llamado? Si tú lo has sentido como yo lo sentí en ese momento cuando Ángela trascendió, cuando Patti trascendió, si tú tienes un bebé celestial, si tú quieres ayudar a otros padres que están transitando el mismo duelo, o vaya, el duelo gestacional, perinatal o neonatal, si tú los quieres ayudar con herramientas, con bases sólidas, con conocimientos, pero además que todo esto te ayude a tu propio proceso y a tu vida, debes saber que este espacio es ideal para ti. Debes saber que hay un lugar en donde puedes prepararte y donde puedes tomar tu experiencia, tomar tu historia y ponerla al servicio de la humanidad. Quiero que sepas que en este camino yo he encontrado
que mi forma de honrar a mis bebés es sirviendo. La forma personal, en mi camino muy personal, la forma en que yo siento que los honro, que honro su vida, su existencia, su presencia, su energía, es cuando estoy haciendo algo en su nombre. Es cuando estoy dejando un poco de la esencia de ellos en el corazón de muchas personas. Es cuando los sigo manteniendo vivos en la voz, en la palabra, en la energía, en las sesiones, en todo lo que hago. Es su presencia inundando todo lo que hago, inspirándome a cada momento. Finalmente, esta parte es la que me hace sentir tan plena, me hace sentir llena de propósito, porque lo que hago no solo lo hago por mí, lo hago también y en primer lugar por quienes más amo en esta existencia, que son Patricio, Ángela y Patti. Entonces, quiero que sepas que hoy estoy poniendo sobre la mesa para ti una vida así. Para mí, ser coach de duelo me transformó la vida a todo nivel, a todo nivel. Primero que nada, yo al estar siendo en este puesto de administración, que ya llevaba muchísimos años en esta empresa y que no me puedo quejar porque la verdad es que ha sido un gran lugar para crecer y que me ha dado trabajo por tantos años. Pero por primera vez cuando me convertí en coach de duelo, empecé a trabajar en lo que amo. El trabajo no se siente trabajo. Empecé a encontrar eso que me encanta hacer y la inspiración ha fluido desde el día 1 hasta el día de hoy de una forma que está más allá de mí. ¿Por qué? Porque el otro lado, o sea, mis hijos, me ayudan cada día. Porque esta es una misión conjunta en donde yo de este lado y ellos del otro ayudamos a muchos papás en duelo. Quizás esta es tu historia. Quizás tú y tu bebé van a escribir una historia de sanación también para la humanidad. Créeme que en este camino no vas a ir sola. En este camino viene también tu bebé celestial, que te está poniendo un llamado en el corazón, pero que también te va a apoyar en cada cosa que hagas que sea en su honor, por amor y por amor a la humanidad. Y entonces, si tú tienes un bebé celestial, pero te voy a decir otra cosa, si tú no tienes un bebé celestial, si tú no has vivido este duelo gestacional o neonatal, quiero que sepas que para ti también es este diplomado. Para profesionales de la salud que están escuchando, si tú eres un terapeuta en cualquiera que fuera tu ramo, si tú ya eres coach, si tú eres psicóloga, si tú simplemente tienes el anhelo del alma de prepararte y ayudar a quienes viven este duelo, créeme, este es el diplomado para ti. Y entonces te voy a decir cómo puedes identificar. Quizás te identificas, quizás no, pero toma en cuenta esto. A ver, si tú ya creaste una cuenta de Instagram o de Facebook para ayudar a otros papás, lo más probable es que tienes el llamado. Si tú ya pensaste o ya empezaste a imaginar cómo sería escribir tu libro, qué pondrías, qué enfoque le darías, cómo sería el nombre, cómo sería la portada, tú tienes un llamado. Si tú quizás ya tienes o estás pensando en crear un podcast que escuchen muchas personas porque tú quieres comunicar verbalmente con la palabra eso que tienes que decir al mundo junto con tu bebé, entonces tienes un llamado. Si tú quieres crear una fundación para ayudar a otros o quizás ya la creaste o quieres crear algo para ayudar a bebés, por ejemplo, bebés que tenían o que tienen la misma condición que tenía tu bebé. Si tú quieres ayudar a personas que están en hospitales, en las clínicas, a los papás, a las familias, a los niños, a los bebés de la UCIN, tienes un llamado. Si tú sueñas en algún momento o te ves a ti misma
dando consultoría, dando acompañamiento presencial o en línea desde cualquier parte del mundo a personas que están viviendo este duelo, tienes un llamado. También si tú tienes o quieres ampliar tu servicio como profesional, quizás eres psicóloga, quizás eres un terapeuta y dices, me quiero especializar y quiero saber todo lo que se vive en este duelo para poder ayudar de forma empática y efectiva a quienes lo viven, tienes un llamado. Si tú eres una dula que recibe bebés, si tú eres una dula que quiere acompañar los casos en donde nacen a la tierra bebés que nacen al cielo, también tienes un llamado. Todo el deseo que hay en tu corazón, créeme, no lo vas a poder ignorar. El alma te lo indica y te lo indica fuerte. ¿Cómo sabes que tu alma se expande con esta idea? Cuando te sientes emocionada con esta información, cuando estás diciendo es para mí, cuando sientes este miedo, pero es un miedo emoción, que no llega a ser un miedo paralizante, sino que más bien es esta adrenalina de creo que esto es para mí, creo que esto está hecho a mi medida, creo que esto es lo que he estado buscando, eso es un llamado. Entonces, si tú estás escuchando esto, te estás emocionando, te estás viendo, abriendo una cuenta de Instagram, escribiendo tu libro, creando una fundación, dando consultoría, etcétera, entonces créeme que este es tu espacio, lo que has estado buscando. Y bueno, vas a encontrarlo en redes sociales, pero quiero que sepas que este diplomado, esta primera generación, empezamos el día sábado 6 de septiembre. Ese día tenemos nuestra clase de apertura, nuestra clase de bienvenida, que va a ser súper emocionante, que voy a tener varias sorpresas para todas las participantes, que vamos a hacer una comunidad increíble, además de colegas coaches, de colegas mamás celestiales, que vamos a estar en el canal de ayudar a otras personas. Sábado 6 de septiembre empezamos. ¿Cuánto va a durar? Dura 5 meses que suman 60 horas. Entonces, que sepas tú que los horarios de clases van a ser los sábados de 9 de la mañana a 12, hora de la Ciudad de México. Ojo, hora de la Ciudad de México. Revisa por si estás en otro país, revisa tu zona horaria. La modalidad es online, 100% vía Zoom en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Tú no vas a estar viendo videos grabados, no vas a estar viendo material pregrabado, me vas a tener a mí personalmente enseñándote en vivo vía Zoom en este diplomado. ¿Qué es lo que te incluye? Tu material de trabajo y vas a tener también acceso a tu plataforma de estudio. Y recuerda que también todas las clases, cada una de ellas va a quedar grabada para que la puedas ver, para que la puedas consultar y va a quedar grabado este contenido durante un año. Vas a poderlo accesar las veces que necesites, ¿ok? Además de todo esto, quiero que sepas que va a ser muy dinámico porque vamos a tener contenido no solamente en forma de las clases que te voy a dar, los ejercicios que vamos a hacer, pero vamos a tener también apoyo audiovisual, vamos a tener películas, vamos a tener videos, vamos a tener podcasts, vamos a tener casos que analizar. Va a ser súper dinámico y va a ser increíble. Entonces, si tú quieres formar parte de esta primera generación, vete a las notas del episodio, ahí tienes la liga. Y por favor recuerda que tenemos muchísimas facilidades de pago. Tenemos muchas facilidades. Elige la que te acomode, elige, prográmate y aparta tu lugar porque es de cupo limitado. Ahora, ahí en esa liga vas a poder ver en qué consiste cada uno de los 5 módulos del diplomado. Vas a ver los temas que vamos a abordar, cómo van a ser las dinámicas, vas a ver la inversión y también todas las facilidades. Te invito a que veas el link. Incluso tengo un pequeño video en donde te hablo de qué va el diplomado, ¿ok? Y quiero que te imagines, a ver, por un momento, ocupa tu imaginación en modo constructivo. Ocupa esta fuente de creatividad ilimitada para verte a ti misma cómo se vería o cómo se sentiría para ti poder dar coaching de duelo desde cualquier parte del mundo.
Yo en este momento estoy en el Caribe, estoy muy lejos de mi casa, muy lejos de mi oficina. Literalmente mi oficina es mi computadora. Desde aquí yo puedo hacer todo lo que hago como coach de duelo. He estado en Europa, he estado en Estados Unidos, he estado en muchos lugares en donde simplemente conectándome a Wi-Fi puedo trabajar desde donde sea. ¿Qué te parece eso a ti? Poder dar coaching desde cualquier parte del mundo es algo que te llama, es algo que te atrae, es algo que te emociona, porque a mí me encanta esta vida. A mí me encanta la libertad de hacer lo que amo desde donde esté. Y piensa, ¿cómo se sentiría ayudar a quienes ocupan este apoyo con tu historia? Es decir, ¿cómo se sentiría que otros padres, que otras mamás, que otros papás se ayudaran de escucharte a ti, tu historia, cómo lo afrontaste, cómo ha sido lo que te ayudó, lo que te impulsó, lo que no te ayudó? ¿Cómo se sentiría que otra persona te diera las gracias porque le ayudaste, porque cambiaste su vida? Porque en el momento en que se sentía tan sola, pudiste contenerla, pudiste darle luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo se sentiría esto? Y piensa, esto a mí, no sabes cómo llena mi corazón, cómo llena mi alma. ¿Cómo se sentiría para ti conocer a las almas, o sea, a las personas en las que tu bebé celestial ha dejado un legado? Cuando yo veo a mi comunidad, cuando veo el rostro de cada una de las mamás, cuando los veo que ríen, que lloran, que platican, que se expresan, y cuando aparecen en pantalla los bebés arcoíris de la comunidad, cuando puedo ver a esta gran familia, puedo ver en ellas el legado de mis hijos. Puedo ver que son almas que ellos deseaban que conociera, almas que ellos directamente tocan desde el otro lado, porque yo solo soy un simple vehículo de esta misión de amor que ellos tienen. Entonces, para ti, ¿cómo se sentiría empezar a conocer el legado de tu bebé al momento de conocer a otras almas que están pasando por esto? ¿Cómo se sentiría eso? Piénsalo, por un momento ponte y encarna esta versión de ti. Y no solo eso, ¿cómo se sentiría tener un giro profesional? Empezar a dedicarte a algo que no se sienta trabajo. Empezar a hacer algo que ames todos los días, que te llene de significado, que te llene de propósito, que te llene de sentido, que te llene el alma. ¿Cómo sería para ti, además, crearte un nuevo ingreso o un ingreso adicional de tus consultas, de tus cursos, de tus conferencias? ¿Cómo se sentiría tener un ingreso para ti que provenga de hacer algo que te inspiran tus hijos, que te inspira tu bebé celestial, que está aportando a la humanidad, que está dejando una huella de ti en la historia de este planeta? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se sienten las infinitas posibilidades que empiezan a manifestarse alrededor de ti cuando te piensas siendo una coach de duelo? Créeme, nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan fácil emprender. Créeme, con las redes sociales, con los podcasts, con YouTube, con TikTok, con Instagram, con Facebook, con Zoom, con todo lo que tenemos, tu alcance puede ser masivo. Puedes llegar a las personas que necesitan de ti, de tu mensaje, de tu energía, de tu bebé celestial. Créeme, sé lo que es sentir miedo, pero para eso estoy aquí, por eso he querido grabar este episodio para ti. Porque sé que allá afuera hay muchas mamás que se empiezan a sentir listas para ayudar, que empiezan a preguntarse qué puedo hacer con esto que me sucedió, cómo puedo ayudar a otras personas, cómo puedo darle un sentido, un significado, un propósito. Y si bien te debo de decir que darle un propósito a tu pérdida no es una obligación, porque no lo es, pero sí quiero decirte que es una opción que tienes,
que puede transformar tu vida como no puedes imaginar. Entonces, si tú crees, si tú estás sintiendo emoción en el corazón por toda esta información, si tú quieres decir sí a una nueva vida siendo coach de duelo, poniendo tu historia al servicio de la humanidad, ayudando a muchísimas almas de la mano de tu bebé celestial, honrándolo, haciéndole ver cuánto lo amas, cuánto la amas, dándote al mundo sin pena, auténticamente siendo quien eres, entonces, por favor, no dudes irte a las notas de este episodio. Entra en www.madresfenix.com/diplomado. Encuentras ahí el video donde te explico todo. Encuentras de qué van los módulos, cuándo empezamos, todos los detalles. Encuentras las facilidades de pago. Por favor, entra, toma la que más te acomode y puedes apartar, recuerda, puedes apartar tu lugar desde 2,500 pesos, ¿ok? Entra, págalo, reserva tu lugar, avísame que ya estás dentro, cómprate tu libreta para el diplomado. No sabes las mamás que me han mandado sus libretas, que están listas, que ya están con ganas de comenzar. Esa es la energía que queremos. Personas que están listas para ayudar, que tienen miedo, pero que el deseo de ayudar es más grande. Eso es lo que queremos. Entonces, métete ahí y por favor, cualquier duda que tengas al respecto, simplemente agarra tu celular, abre Instagram, búscame como Madres Fénix, mándame un mensaje. Todos los mensajes los leo, no hay un mensaje que deje sin contestar. Cuéntame tus dudas con toda la confianza y por favor, esto es algo serio, esto es algo importante. Si tú sientes un llamado a ayudar a otras personas, créeme que ese llamado es para que vivas tu camino de vida más elevado. Créeme que ese llamado te va a catapultar en tu vida. Aunque quizás en el duelo no has podido ver esas posibilidades, créeme que el llamado de tu alma te va a llevar a una vida con propósito, una vida en paz, una vida abundante en todos los sentidos. Y bueno, espero que este episodio te haya gustado. Te he contado todo desde el día 1 de cómo sentí el llamado en mi corazón, de cómo fue que a pesar del miedo dije sí a ayudar a más papás en duelo. Ya tienes ahí toda la información. Me encantará que formes parte de la primera generación. En verdad que va a ser una experiencia de lo más increíble, de lo más expansiva. Y mi primera generación, que la voy a llevar en el corazón eternamente. Estoy segura que serán grandes, grandes coaches. Y bueno, me despido de ti en donde quiera que estés. Te mando un gran abrazo porque sé perfectamente lo que estás pasando. Sé que no es fácil, sé que es día a día y sé que muchas veces no encontramos el sentido, pero créeme que esto no se siente así toda la vida. Que las emociones, aunque densas, son temporales y que con la ayuda de tu bebé vas a volver a sonreír desde el corazón. Te mando un abrazo enorme. Recuerda, soy Patricia Mora, life coach espiritual y coach de duelo. Vete a las notas de este episodio, cuéntame tus dudas y te veo en el próximo episodio de Madres Fénix. Te mando un gran, gran abrazo. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó y si resonó en tu corazón, te pido que por favor me etiquetes en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram o en Facebook como Madres Fénix. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda, eres madre para la eternidad.